¿Por qué entonces le cuesta cada vez más trabajo a Estados Unidos dominar el mundo como lo hacía en los años 50 y 60? Fundamentalmente porque ahora, a diferencia de lo que ocurría entonces, sí que hay contendientes en la escena internacional que pueden suponer un contrapeso a su poder en el mundo, que antes prácticamente no existía. Lo único que había era la Unión Soviética, pero como estamos en una situación de Guerra Fría, además durante los años y décadas anteriores a la caída de la Unión Soviética, se dedicaron a infiltrar, esto está estudiado también, a sus agentes en la propia Unión Soviética, y como sabían que nunca podían enfrentarse mediante una guerra nuclear, porque sería autodestructivo, con la Unión Soviética, sí que lo hicieron de esta forma, ¿no? Y de hecho hay estudiosos que han demostrado que había instancias dentro del Estado soviético que se dedicaban realmente a hacer prácticamente propaganda en contra del propio sistema, es decir, que esto, y además se invirtió muchísimo dinero en ello, fue una operación que duró muchísimos años, esto lo ha estudiado, por ejemplo, Alexander Zinoviev, que lo he mencionado en algunos otros programas, es decir, que una vez que se eliminó la Unión Soviética del sistema internacional, como sabemos, ellos aspiraron al tan mencionado unipolarismo, ¿no? Pero claro, eso duró muy poco porque fueron los años prácticamente en los que China ya empezó a consolidar su propia industrialización, era muy proteccionista entonces, pero una vez que afianzó su proceso industrializador, pues China empezó a abrirse, dijéramos, al comercio internacional y, como hemos dicho, pues otros actores internacionales también lo hicieron, pero es que además está el factor demográfico, del que pocas veces se habla y yo siempre insisto mucho en él porque es que tiene mucha importancia, ¿no? A principios no hace falta irse tampoco al siglo XVI o XVII, que bueno, si lo hiciéramos veríamos que la diferencia entre el llamado mundo desarrollado y el resto del mundo era brutal en términos de población. Casi la mayor parte estaba concentrada, bueno, fuera de China y de la India, estaba concentrada en Europa. Pero hoy es todo lo contrario, es decir, Europa es el continente más decadente demográficamente y Estados Unidos va a seguir esa senda o por lo menos se va a estancar su población. Pero ¿qué ha ocurrido en África? ¿Qué ha ocurrido en Asia? En Asia ya cada vez menos, en Hispanoamérica también menos, pero en África está en plena expansión demográfica, ¿no? Y lo que esto supone es que hay una serie de países que hasta hace relativamente poco habían tenido muy poca voz y voto y ahora pues van a empezar a tenerlo, inevitablemente, ¿no? Aun con todos los problemas que tengan, con todas sus necesidades de desarrollo, etcétera. Pero es que aparte de esos países están los que ya tenían un peso significativo por su población y por sus recursos y por su importancia diplomática, como puede ser China, pero que además ahora se han industrializado y por lo tanto tienen la masa y tienen el peso suficiente como para poder ser un contendiente serio de Estados Unidos. Y de hecho la obsesión de Estados Unidos es realmente cómo neutralizar a China, porque ellos saben que es realmente el país que puede acabar completamente con su hegemonía sobre el mundo, ¿no? Y lo que has mencionado del sistema financiero y, dijéramos, querer consolidar su propio sistema alternativo respecto a Estados Unidos, es interesante porque, por ejemplo, una de las críticas que se hacen desde el mundo occidental, anglosajón, especialmente a China, es la opacidad, la falta de transparencia, un poco como que China carece de las virtudes, entre comillas, que se supone que siempre tiene el mundo occidental y especialmente anglosajón. Esto también está relacionado con el propio liberalismo y el propio funcionamiento necesariamente abierto de muchas instituciones liberales y occidentales, pero también hay mucho de ideología y de propaganda en esto, ¿no? Porque en realidad podríamos también contraargumentar que las sanciones que ha utilizado Estados Unidos, además de una manera militarizando, por así decirlo, las sanciones, congelando los activos, pues esto lo que ha creado en realidad es más que un resentimiento, una desconfianza, ¿no? hacia el dólar como una moneda en la que merezca la pena, pues, depositar determinados activos o denominar, perdón, determinados activos, porque claro, si sabes que en un momento dado pues puedes perder eso, pues eso puede hacer llegar a hacer plantear a algunos países si no es mejor diversificar la divisa y no hacerlo todo en dólares. O sea que aquí hay también una parte de ideología importante, pero por puntualizar finalmente tu pregunta. Es sobre todo por el hecho de que hoy existen actores que han alcanzado una dimensión y un peso en la escena internacional que hace solo pocas décadas era casi impensable, muy poco previsible, y hoy sí lo tienen a distintos niveles. A nivel militar lo tiene Rusia, a nivel de recursos también, de diplomacia incluso, a nivel industrial, incluso financiero, también lo tiene China, pero crecientemente veremos a la India y veremos a otros países y, por lo tanto, en este entorno, en este sistema,
pues es muy, muy poco realista pensar que Estados Unidos va a seguir manteniendo una posición hegemónica y totalmente dominante sobre todo el mundo, aunque sigue manteniendo una posición de gran potencia y sigue siendo todavía el hegemón, especialmente en determinadas áreas del mundo como son Europa, como es Iberoamérica, como es todavía incluso parte de Asia y algunos países de Asia. Es decir, que sigue siendo una posición que sería envidiable para la mayoría de los países, pero desde luego es una posición que muestra claramente signos de declive. Claro, si lo comparáramos consigo misma, ¿no? Porque como bien dices, otros países darían lo que fuera por estar en esa posición, pero Claro. si lo comparamos de él para consigo mismo, ahí estaría el asunto. De hecho, Ramón, yo le presentaba a la audiencia hace unos días la publicación de una encuesta de Gallup, que en la primera semana de marzo, el 7 de marzo, para ser preciso, publicaron los resultados de esta encuesta para republicanos y demócratas sobre a quién percibían como el principal enemigo de Estados Unidos. Fue otro contexto, no el contexto en el que ya ves que algunos congresistas republicanos ya están proponiendo denominar a los carteles de la droga mexicanos como grupos terroristas, pero el trasfondo no es que les importe combatir el terrorismo realmente en México, como no les importó combatirlo en Afganistán o en Irak, sino plantear la invasión militar como la alternativa. Entonces, yo le Obvio. enseñaba a la audiencia esta gráfica en la cual Gallup revela que a México ni siquiera él, 0,0000.1% de los estadounidenses lo considera como un enemigo o como una amenaza. Ponen a China, el 50% de los votantes entrevistados, el 32% de ellos dice que Rusia, en un lejano tercer lugar aparece Corea del Norte con un 7%, y luego viene Irak con un 2%, y luego viene Irán, Estados Unidos como enemigo de Estados Unidos mismo en el 1% de los que respondieron. Y me llamó mucho la atención cómo la misma población, es decir, es más alto el porcentaje de estadounidenses que creen que Estados Unidos es el peor enemigo de Estados Unidos que México o cualquier otro país de América Latina, lo cual, bueno, pues no deja de ser revelador en torno a que tal vez observan que las decisiones que toman, la toman para los grupos de poder de la misma élite en ese país y que de Sí. pronto hacia abajo no dan nada, ¿no? Y una puntualización sobre esto que dices, esto está relacionado también con esa característica oligárquica que caracteriza, que está presente en los países, la tradición anglosajona y protestante, especialmente en Estados Unidos, y que, bueno, estudió Tocqueville ya, ¿no? Hace mucho tiempo. Y además, en relación con lo que hemos dicho del poder financiero, esa tendencia a la concentración y a la centralización del poder, ¿no? Pues seguramente hace que en gran parte de la población estadounidense se perciba cada vez a esa oligarquía como más alejada, más separada de la mayor parte de la población, ¿no? Incluso estando dentro del mismo país. Y es posible que esta sea la razón por la que existen estos porcentajes y se percibe al propio país o a ciertas estructuras del propio país como su propio enemigo, ¿no? O sea que tiene sentido.